Capítulo 8. El acto de dar. ¿Cuáles son los buenos caminos para perpetuar nuestro nombre? ¿Hay valor de opción en esperar antes de donar nuestro dinero? ¿Cómo deberíamos repartir nuestro patrimonio si nuestros hijos y nietos están en circunstancias económicas dispares? ¿Cómo pensar en las diferentes formas de herencia y en el altruismo? ¿Podemos aprender a ser buenos o es demasiado tarde? Paradojas de la donación, soluciones incluidas. Saúl. Imagina que eres lo suficientemente afortunado como para envejecer con una gran prosperidad material. Es improbable que gastes todo el dinero que has ganado, adquirido o ahorrado. Tu principal preocupación económica quizá deriva del hecho de que desconoces cuál será la duración de tu vida o el estado en el que te encontrarás en tus últimos años. Tal vez hayas contratado una anualidad para garantizarte una renta si superas la esperanza de vida media, pero para la mayoría de las personas acomodadas la incertidumbre recae en sus hijos o en sus organizaciones benéficas predilectas. Buena parte de las personas económicamente prósperas se preparan para la vejez e incluso para los posibles gastos de una enfermedad incapacitadora. La mayoría de las personas acomodadas ahorran de más, a menos que mueran a una edad extremadamente elevada, dejan su riqueza a sus cónyuges, hijos y a organizaciones benéficas. Si tienes la suerte de conservar la salud, entonces incluso sin riqueza lo más probable es que tengas más tiempo libre al envejecer. La jubilación trae la oportunidad de pasar más tiempo con la familia y practicar el voluntariado para causas diversas. Después de todo, el tiempo es dinero. Acabaré señalando algunas diferencias importantes entre el tiempo y el dinero, pero por ahora basta con admitir que podemos entregar tanto nuestro tiempo como nuestro dinero, y que el debate sobre el dinero también se aplica al tiempo. La planificación es tan importante para los activos no financieros como para los financieros, aunque en este último caso es más fácil, porque el dinero, a diferencia del tiempo, puede generar intereses y dividirse con facilidad. Este capítulo desarrolla dos ideas sobre la transmisión de activos por parte de personas acomodadas a sus familiares o a obras benéficas. Estas ideas se entienden mejor explorando dos paradojas de la donación. La primera alude a la estrategia de aplazar las donaciones para obtener información y plantea la cuestión paradójica de si esta estrategia de dilación abre el camino para una distribución racional de los regalos. Expresado en términos prácticos, la idea es llegar a algún tipo de conclusión respecto a cuándo conviene desprenderse de los recursos. La segunda paradoja empieza con la actual norma social sobre la distribución equitativa, examinada en el capítulo 1 sobre el Rey Lear. A menos que tengamos un hijo con necesidades especiales, la mayor parte de la gente cree firmemente que tendríamos que tratar a todos los hijos por igual, especialmente en lo que respecta a la herencia. Esta norma de igualdad quizá evolucionó para reducir la competitividad entre hermanos, pero hemos de aceptar que está profundamente arraigada. El tratamiento equitativo no requiere mucha defensa. El análisis demostrará que esta actitud equitativa lleva a la gente a negar el dinero a receptores a los que realmente quieren favorecer. La paradoja se revela cuando no somos capaces de redistribuir como nos gustaría que el gobierno lo hiciera. A su vez, esto sugiere una estrategia que algunos lectores podrían adoptar respecto a sus propios planes patrimoniales. La primera paradoja es un tanto teórica y requiere algunos conocimientos básicos sobre opciones y aplazamiento. Los economistas asumen o simplemente observan que la mayoría de la gente necesita recibir dinero para diferir el consumo. Si Elon quiere un coche nuevo, probablemente prefiere tenerlo ahora que dentro de 2 años. Por otra parte, si el banco le paga una tasa de interés superior al aumento esperado en el coste de coches nuevos, podrá ahorrar ese dinero, comprar el coche a los 2 años y disponer de algún dinero para gastar en otra cosa. Los economistas dicen que el futuro está descontado, aunque sin duda más para algunas personas que para otras. Hay excepciones a este patrón, pero centrémonos en la filantropía, suponiendo que el placer inmediato es preferible a la gratificación aplazada. Elon puede donar el dinero para una buena causa ahora o más tarde, invertir él mismo ese capital y mostrarse como un filántropo después. El descuento sugiere dos razones por las que debería donar ahora y no más tarde. La primera, en virtud del placer de ayudar a los demás, o de las expresiones de gratitud que recibiría, obtendrá esa satisfacción antes y no después. Elon también podría beneficiarse de una reducción fiscal por obra benéfica en su declaración de la renta, que tiene más valor cuanto antes suceda. A largo plazo también puede reducir los impuestos sobre bienes inmuebles haciendo donaciones antes de su muerte, que puede ocurrir en cualquier momento. Segunda, el eventual receptor al que ayuda recibirá pronto el beneficio.
Por otro lado, las mismas herramientas aplicadas al siguiente nivel pueden racionalizar el aplazamiento. Si Elon posterga la donación pero acaba entregándola junto a todo lo que ha ganado invirtiendo esa cantidad, hará más bien después que ahora. Algún receptor se beneficiará más si la donación se produce ahora, pero otro afortunado receptor futuro obtendrá aún más ayuda si Elon retrasa la donación. Desde esta perspectiva, a un filántropo debería serle indiferente donar ahora o más tarde, a menos que sienta propensión a disfrutar del placer de la donación en el presente y observar los beneficios recibidos por los beneficiarios previstos. Lo mismo puede decirse del tiempo. Podemos hacer un voluntariado ahora o, con una buena planificación, trabajar más horas en el presente para ganar un dinero que nos permita una jubilación temprana y más tiempo libre más adelante. Elon tiene cierta capacidad de elección en este asunto si la entidad caritativa que tiene en mente utiliza renta actual así como fondos de donaciones para financiar su trabajo. Si desea apoyar las becas para los estudiantes de una universidad, por ejemplo, sin duda sabrá que la universidad tiene un fondo de donaciones y que es improbable que gaste cada dólar que recibe en un determinado año a través de filántropos y las matrículas de los alumnos. La universidad obtiene una tasa más alta de rendimiento de inversiones que la mayoría de los donantes, debido a que se beneficia del gran tamaño de su fondo de inversión y a que es una entidad exenta de impuestos. En todo caso, la cuestión es si el dinero del donante obtiene más rendimientos en manos del donante o de la organización benéfica. Recuerdo una conversación en Shanghái a principios de los años 2000, yo había solicitado una gran donación para mi universidad por parte de un futuro filántropo. Me invitó a visitar las fábricas que había construido. Supe que bajo su dirección estas fábricas habían obtenido un rendimiento del 40% durante muchos años. Mi supuesto donante me había invitado a visitarlo y ahora me preguntaba si mi universidad también podría obtener este rendimiento del 40%. De no ser así, dijo, ¿no sería mejor abstenerse ahora y entregar más dinero después? En aquel momento le respondí que si nos daba ese dinero para investigación y becas, la tasa de rendimiento de su inversión sería muy superior al 40%, debido a todo el bien que los licenciados aportarían a la sociedad. Este viaje para recaudar fondos solo tuvo éxito en parte, debido a que tanto el donante como yo sabíamos que es difícil superar una oportunidad de inversión del 40%. La universidad habría invertido el grueso de la donación a un rendimiento inferior al que se obtendría en manos del donante. Es tentador afirmar que una de las razones para dar ahora y no más tarde es que así fomentamos la filantropía. Más tarde puede equivaler a nunca para mucha gente. Alguien inclinado a ser generoso con su tiempo o su dinero podría invertir ahora y entregar más dinero después, pero a menudo las percepciones y las preferencias cambian. Mi amigo en China podría haber obtenido un rendimiento del 40% y habernos donado $26 millones 5 años después de nuestra conversación. Me habría hecho feliz que no nos entregara los 5 millones la primera vez que los pedí. Sin embargo, es muy probable que otras organizaciones sin ánimo de lucro, proyectos empresariales o negocios familiares atraigan su interés en el periodo en el que invierte su dinero y que espere antes de hacer una donación notable. Para estar seguros, tendría que comprobar el gran trabajo que nuestra universidad realiza en el ínterin y estar dispuesto a dar más que la primera vez. Pero un filántropo que aplaza sus donativos puede desencantarse en los años intermedios y donar a una causa diferente. Esta razón para el aplazamiento se describe como valor de opción. El donante es como el titular de una opción que gana esperando porque con el tiempo obtiene más información sobre inversiones alternativas. En este caso, el valor de opción probablemente domina cualquier argumento sobre la donación inmediata. Hay un beneficio en esperar para saber más, y también otro beneficio porque el donante puede conseguir una tasa de rendimiento superior que la universidad. El único coste consiste en posponer el placer de hacer algo bueno. Las universidades se alegran de ocuparse de este problema aceptando y celebrando la promesa de donativos futuros, pero una promesa formal reduce o elimina el valor de opción del donante. Es evidente que aquí hay una paradoja. Si tiene sentido aplazar los donativos para conocer mejor las propias opciones, entonces habría que aplazarlo todo constantemente hasta que el aplazamiento sea indefinido y nadie obtenga ningún beneficio. La paradoja se basa en el hecho de que resulta costoso revisar nuestra última voluntad o testamento u otras formalidades de traspaso. No es que podamos aplazarlo hasta el instante previo a la muerte y, con toda la información disponible, decidir entre organizaciones benéficas. Una vez aplazado, puede resultar difícil donar en alguna ocasión. Una persona realmente generosa y caritativa haría bien en pensar en este problema.
Antes de continuar explorando esta paradoja de la donación, merece la pena observar que en la actualidad las opciones parecen ser más apreciadas por los jóvenes que por sus predecesores. A veces llamo a este grupo de millennials la generación O, donde la O significa opciones. Dos ejemplos provocadores son la edad creciente a la que se producen los matrimonios y la poca disposición de la joven generación a responder definitivamente a invitaciones sociales. En lo que respecta a las citas y al matrimonio, la opción quizás sea más valiosa que hace 20 años porque la movilidad y el cambio tecnológico han facilitado la búsqueda y experiencia de nuevas parejas. Tinder y otras aplicaciones en los smartphones hacen más fácil conocer gente, primero superficialmente, pero luego, en los encuentros cara a cara, todo se parece a los encuentros de otros tiempos. Estas citas suelen ser superficiales o recreativas y de puro coqueteo, quizá porque cualquier compromiso se interpone en el camino de la opción o posibilidad de conocer a alguien mejor en una cita más tardía. Cuando yo tenía 25 años, el valor de opción de posponer la decisión de casarse durante un año era que los miembros de la pareja podían citarse o conocer a 5 o 10 nuevas personas durante ese año. Hoy el número puede multiplicarse fácilmente por 5, por lo que el valor del aplazamiento es mucho mayor. Sin embargo, la generación O no es solo un producto de los smartphones. Un fenómeno ampliamente observado, y que parece descortés a los mayores, es que la gente se resiste a responder a las invitaciones, salvo con un «gracias, igual me paso». Los interlocutores jóvenes actúan como si un compromiso firme bloqueara alguna extraordinaria oportunidad incompatible que pudiera interponerse en su camino en cualquier momento. Incluso las respuestas a las invitaciones de boda son muy inferiores que en una o dos generaciones anteriores. Las convenciones sociales han evolucionado en la dirección de encuentros informales sin necesidad de planificar un gran número de invitados. Por el contrario, a las personas mayores las opciones les parecen menos valiosas, incluso al margen de los cambios tecnológicos u otros. El principio fundamental de la teoría de las opciones es que una opción aumenta su valor en el intervalo de tiempo durante el que puede ser utilizada, y también con la volatilidad del valor de la oportunidad o el activo implícito que podemos adquirir con ella. Una opción es una elección aplazada, y el aplazamiento es más valioso cuanto más diverja la alternativa en el futuro y más largo sea el periodo durante el cual uno puede observar antes de tomar una decisión. Las personas mayores tienen menos tiempo y una incertidumbre mayor respecto a su salud, y por eso valoramos menos las opciones a medida que envejecemos. Las opciones intervienen al pensar en nuestro patrimonio y en cómo actuar bien en el mundo. Es natural que las personas mayores quieran dejar una huella. Los jóvenes tal vez se preocupan más por el futuro, pero, casi paradójicamente, las personas mayores tienen más probabilidades, especialmente si su posición es acomodada, de hacer algo al respecto porque su tiempo es limitado. Volvamos a la paradoja de la donación. Parece razonable posponer lo que donamos, pero la lógica implícita no se detiene en un punto determinado. Se resuelve la paradoja si asumimos que el mundo va a mejorar, de modo que la filantropía será más necesaria hoy que en el futuro. Realmente no, porque sería irracional no donar nada en absoluto. Todas las donaciones para obras benéficas habría que hacerlas hoy, cuando son más necesarias. Más exactamente, los benefactores deberían calcular la velocidad a la que desaparecen las hambrunas o la mejora en el nivel de vida de los pobres, y luego la distribución de recursos, o tiempo, en función de ello, más en los periodos de mayor necesidad, y mucho mayor que cero en las épocas ligeramente menos difíciles. Una salida de este aprieto, o pesadilla de cálculo, es pensar en los incentivos de las organizaciones filantrópicas y la necesidad de supervisarlos. Es plausible que las organizaciones subestimen sus propias opciones a la hora de hacer el bien, porque quienes las dirigen ganarán en prestigio si los resultados son inmediatos. Las donaciones pueden funcionar como una forma de control de estas organizaciones, aun cuando éstas ofrecen a los benefactores la experiencia de la inmortalidad, porque sus donaciones harán el bien en una aparente perpetuidad. En otras palabras, una forma de pensar en las organizaciones benéficas es confiarles la resolución del problema de la distribución del dinero a través del tiempo y las catástrofes. Esas organizaciones estarán ahí cuando nosotros ya no estemos y ejercerán las opciones que nosotros habríamos aplicado de estar plenamente informados. Para que esta delegación sea eficaz, hemos de confiar en estas organizaciones o animar a sus ejecutivos a tener los valores y preferencias de sus benefactores. La mayor parte de los grandes donantes a universidades muestran una gran fe en esos centros educativos, pero no tanto como para permitir que las universidades distribuyan libremente a lo largo del tiempo.
Las propias reglas de la universidad, establecidas para resultar atractivas a los donantes, determinan un ritmo lento y constante de gasto de la donación. Se piensa que estas donaciones van a durar para siempre. Esto estimula la idea de inmortalidad en el donante a través de la filantropía y también controla a los responsables universitarios, que podrían ser propensos a gastar mucho durante sus mandatos. No soluciona el problema de gastar más dinero cuando la necesidad o el nivel de rendimiento es mayor. Esto se consigue recabando nuevos donativos en estos periodos. Si la cura para un tipo de cáncer estuviera a la vuelta de la esquina, podemos estar seguros de que los donantes abrirían sus carteras. Expresado en términos de opciones, con información fiable sobre la inversión en investigación médica. Incluso mi amigo en Shanghái pensaría que financiar la investigación es una inversión mejor que sus rentables fábricas. Otra salida a la paradoja de las donaciones consiste en reconocer que el valor de opción del aplazamiento privilegia las últimas preferencias del benefactor. Tal vez Ilan deba admitir que sus inclinaciones caritativas pueden cambiar con el tiempo y el Ilan futuro no tiene por qué ser más sabio que el actual. Una razón para donar antes es anticiparse a nuestro yo posterior y arrepentido. Economistas y filósofos luchan con este problema de las preferencias no fijas, pero más que entrar en esa lista conviene tener presente que resulta más fácil donar cierto dinero a organizaciones benéficas en las que uno cree a los 60, o al menos prometer el dinero aunque uno insista en invertir con una tasa de rendimiento superior y transferir los recursos más tarde, que esperar hasta los 90 años, y enfrentarse entonces a la cuestión filosófica de la distribución de algunos donativos a causas que la persona había apoyado previamente. La paradoja de la donación entra en acción cuando uno considera entregar un donativo o una herencia a personas y no a causas filantrópicas. El capítulo 1 abordó las razones para conservar nuestros ahorros hasta la muerte, aun cuando tengamos hijos u otras personas a las que querríamos apoyar o malcriar. Una razón importante es que rara vez sabemos cuántos años de vida nos quedan, y a menudo es mejor ser autosuficientes mientras vivimos y generosos en la muerte, que desprendernos de todos los bienes y depender de la ayuda de otros. Pero digamos que una donante, Amy, ha reservado más que suficiente para mantenerse a sí misma, recibirá prestaciones de la seguridad social y tiene ahorros como para afrontar cualquier eventualidad, incluida una vida longeva. Filantropía aparte, Amy ha decidido entregar una cantidad sustancial de sus ahorros a sus hijos. ¿Debería hacerles regalos anuales, aprovechando la exención de impuestos a los regalos, y fomentar su autosuficiencia conservando el grueso de la herencia hasta su muerte? ¿O debería hacer lo contrario y dar más dinero ahora porque sus beneficiarios prefieren recibirlo en el instante y no más tarde? Si ellos decidieran invertir el dinero, no importaría quién lo hiciera, si la madre o los hijos, a menos que una generación invierta mejor que otra. Pero el dinero podría reducir el estrés en su vida y permitirles opciones que de otro modo no podrían disfrutar. Un gran regalo monetario en el presente podría permitir que uno de los hijos de Amy compre una casa, deje un trabajo por uno mejor o inicie un negocio. Todas estas cosas no serían posibles sin los recursos que Amy puede ofrecer. En el capítulo 1 examinamos, mientras analizábamos el Rey Lear, la interacción entre estos regalos y la gratitud filial. Si Amy hace regalos considerables en el presente, debe estar preparada para descubrir lo sociable que en realidad es o que la quieren por su dinero. Al margen de otros factores, es evidente que un regalo a un ser querido debería entregarse cuanto antes. Si uno tiene suficiente para sí mismo, ¿por qué aplazarlo, cuando el retraso no hará más que empeorar el objeto de afecto? El placer de dar también debería valer más si se hace cuanto antes. Parecería ridículo decirle a un niño o a un adulto, podría darte un regalo de cumpleaños este año, pero he decidido ahorrar el dinero para regalarte algo más caro el año que viene. Esta lógica no solo continúa hasta la muerte, coincidiendo plenamente con la paradoja de la donación, sino que también el receptor descuenta el futuro y aprovecha más el regalo recibido ahora. Un economista lo expresaría de otra forma: si el donante da dinero al receptor, el receptor también puede ahorrarlo y acumular intereses a fin de disfrutar de un gasto mayor en el futuro. La mayoría de los receptores creerán que salen ganando si consumen inmediatamente en lugar de recoger ingresos por intereses. En este sentido, los niños no son como las organizaciones filantrópicas. En su mayor parte, conocemos bien a nuestros hijos y no necesitamos más tiempo para tomar decisiones acertadas. Sin embargo, no conocemos sus futuras circunstancias económicas, una incertidumbre que ahora pasamos a abordar. La segunda paradoja de la donación tiene más que ver con cuestiones familiares y, curiosamente, con la actitud individual hacia el Estado.
Imaginemos el caso de una persona acaudalada que tiene 3 hijos en una situación económica desigual, pero sin peligro de pasar hambre o no poder pagar asistencia médica. Imaginemos que Amy tiene $300,000 para repartir y que sus 3 hijos, Fiona, Jack y Prince, han ganado $300,000, $52,000 y $120,000 respectivamente durante el año anterior. Fiona trabaja en finanzas, Jack entrena a equipos deportivos en una escuela secundaria y Prince es el director de un colegio privado. Amy se inclina por repartir de forma equitativa, aunque sabe que su regalo o herencia cambiará sustancialmente la vida de Jack, en mayor medida que la de los demás. Sus amigos la animan a un patrón de tratamiento igualitario con argumentos conocidos. Los hijos de Amy tomaron sus propias decisiones en lo que respecta a sus carreras y estilos de vida, y ninguno debería perder dinero porque otro eligió ser entrenador o un esforzado artista. Quizá Amy admira más la carrera de Prince, sobre todo si su hijo renunció a un empleo más lucrativo para trabajar con niños, pero la fuerte convención social la lleva a no mercantilizar esa aprobación. De modo similar, si Jack se casó con alguien muy rico sería extraño o incluso perverso privarlo de su herencia. Sin embargo, ¿qué pasa si Jack tiene 10 hijos y los otros solo uno, sin cónyuges ricos a la vista? La mayoría de las personas en la situación de Amy mantendrían el principio de distribución equitativa. Si Amy tiene preferencias particulares, es libre de seguir a los demás a la hora de tomar decisiones filantrópicas y sobre el consumo. Pero en lo que respecta a legar la riqueza a los hijos, la sociedad ha creado una poderosa norma de tratamiento equitativo para controlar el comportamiento de los padres. Si Amy tiene $3 millones para repartir, es mucho más probable que reparta una parte del dinero de forma equitativa, pero directamente a sus nietos. Al dirigirse a sus nietos, Amy puede adherirse a la norma de tratamiento equitativo, pero saltarse sutilmente la generación a la que no quiere tratar de forma igualitaria. Amy no quiere repartir a sus hijos de forma desigual, porque ellos tomaron sus propias decisiones y porque teme el resentimiento entre hermanos. Por otro lado, quizá animó a Jack a tener una gran familia o simplemente no ve razones por las que algunos de sus nietos tengan que tener menos oportunidades en la vida que otros. La han animado a pensar que debería querer a sus hijos equitativamente, pero Amy diría lo mismo de sus nietos, y si es así, ¿por qué no repartir equitativamente también entre ellos? Si le preguntaran, probablemente diría que sería diferente si su hija más rica, Fiona, tuviera más hijos que los demás. Sería improbable que Amy se saltara una generación y repartiera equitativamente a sus nietos si esto favoreciera a la rama que ya está mejor situada en términos económicos. Pero dado que el hijo con una renta menor es el que ha tenido más descendencia, el tratamiento equitativo puede servir para un propósito útil. Para complicar un poco el problema, imaginemos que estos nietos son todos adultos y que 2 de los hijos de Jack están en una situación peor que sus hermanos y que los otros nietos. Amy sabe que estos 2 nietos no pueden acudir a su padre en busca de una ayuda extra. Ahora está en un aprieto. Si ayuda a estos 2 nietos y divide el resto entre sus 3 hijos, los otros nietos y sus padres, probablemente se sentirán engañados. De hecho, la propia Amy pensará que ha violado algún acuerdo fundamental respecto al amor y el tratamiento equitativo. Con $300,000 que repartir, si entrega $50,000 a cada hijo y luego divide el resto entre sus 12 nietos, cada uno recibirá $12,500 y eso no supondrá una diferencia apreciable en la vida de los 2 nietos más necesitados de ayuda. Y lo mismo puede decirse si divide todos sus bienes de forma equitativa entre sus hijos y no hace nada directamente por sus nietos. Surge un problema similar respecto a familiares más alejados. Imaginemos ahora que a los hijos y nietos de Amy las cosas les van bien, pero que 2 de los 5 hijos de su hermano tienen dificultades. Si Amy ayuda a estos 5 sobrinos, probablemente sus hijos se sentirán engañados y resentidos, porque 5 beneficiarios se llevarán una gran cantidad de dinero. Y si ella pretende ser más eficaz y privilegia a los 2 sobrinos necesitados, sus hermanos y quizá el propio hermano de Amy pueden reaccionar negativamente. He visto casos en los que un benefactor en la posición de Amy introduce alguna sutileza en su testamento, por ejemplo, dejo $100,000 a cada uno de mis sobrinos que haya sido ordenado pastor, o que viva en la sagrada tierra de Israel, o que trabaje en la antigua granja familiar en Dakota del Sur. Si el benefactor lo hace mucho antes de morir, cuando las identidades de los beneficiarios son confusas, habrá más posibilidades de evitar malos sentimientos, pero en general el reparto desigual produce problemas.
Alguien podría pensar que su hermano presionó a su tía o a su padre para recibir un tratamiento especial o que el beneficiario exageró su empobrecimiento. Es bastante probable que Amy no quiera generar malestar entre sus familiares. Es probable que no les deje nada a sus sobrinos aunque crea que puede ayudar a 2 de ellos. El resultado es el producto de la fuerza de la norma del tratamiento equitativo. Señalemos que hay muy pocas familias en las que los hermanos se unan en la veintena y firmen un contrato para compartir el dinero que ganan o repartir la herencia teniendo en cuenta a la persona en una situación más desfavorecida. Creo que esta situación es paradójica porque si los impuestos fueran más altos y el estado del bienestar estuviera más desarrollado, es plausible que el gobierno hubiera dirigido fondos públicos destinados a los 2 hijos necesitados del hermano de Amy. Con un poco de imaginación podríamos pensar en un gobierno sensible que redistribuyera el dinero de Amy a esos 2 familiares, aunque dentro de un esquema impositivo de redistribución. La paradoja o ironía es que Amy tiene más información que el gobierno. Amy es un juez superior de la seguridad económica de sus familiares, las razones por las que algunos pasan apuros y la probabilidad de que la perspectiva de una transferencia, o herencia, produzca el perverso efecto de reducir el esfuerzo laboral de los beneficiarios o les induzca a pedir ayuda. El gobierno está en mala posición para saber estas cosas y por esta razón muchos ciudadanos con preocupaciones sociales no están a favor de programas redistributivos generosos. Ya hemos visto la explicación de esta verídica, como los lógicos la llamarían, paradoja de la donación. Consiste en que la parte mejor situada para redistribuir y más motivada por el afecto hacia los miembros de la familia involucrados, también es la que tiene más probabilidades de provocar resentimiento y suscitar disputas en el seno de la familia. La norma equitativa en el entorno inmediato de la familia, y en las categorías familiares, es fuerte aun cuando las mismas personas o fuerzas quieren que el gobierno trabaje en pos de la igualdad a gran escala. El resultado es que ni Amy ni el gobierno redistribuyen. Ella no confía en que el gobierno lo haga en su nombre y se niega a hacerlo ella misma por miedo al resentimiento familiar. Una vez se comprende la ironía de la posición de Amy, es posible resolver el problema. Cierta redistribución específica es deseable, pero el problema es que la propia Amy no debería favorecer a un hijo o a un nieto en un grupo de miembros de la familia en una situación similar. La solución, si Amy quiere recurrir a ella, es dar poder a una tercera parte con la suficiente distancia emocional de la familia y sin embargo con la información y el buen juicio suficientes como para actuar, como Amy desearía. Por ejemplo, Amy puede confiar una cantidad de dinero a una amiga cercana con estas instrucciones. Por favor, invierte este dinero en el fondo de inversión de tarifa reducida que he designado, pero comprueba regularmente si mis hijos o los hijos de mi hermano tienen dificultades. Si, por ejemplo, uno de mis sobrinos tiene que pagar tasas universitarias o no puede permitirse el anticipo para una casa modesta y en tu opinión mis hijos y mis otros sobrinos están significativamente mejor en el plano económico, entrega hasta $25,000 a esa persona. Dile a la familia que estas han sido mis instrucciones y que he querido dejar un fondo para ayudar en crisis de este tipo. Si en el fondo de crisis queda dinero 10 años después de mi muerte, divídelo entre mis hijos. Amy necesitará a un abogado para redactar estas instrucciones a fin de asegurar a su amiga que ella no será personalmente responsable de sus decisiones. No quiero decir que todos los que se encuentren en la situación de Amy tengan que delegar la toma de decisiones en una tercera persona, pero cuanto mayor sea la actitud hacia la redistribución, más podremos redistribuir en el nivel micro, de forma casera, involucrando a un amigo o a otro intermediario. Otra forma de pensar en la solución planteada aquí es que así aumenta el valor de opción de los recursos de Amy. A través de un tercero, Amy puede ampliar su periodo de opciones más allá de su muerte, de modo que no habrá que tomar ninguna decisión sobre la redistribución antes de que exista la información suficiente sobre las circunstancias de los diversos miembros de la familia. La filantropía no tiene por qué ser angustiosa. Así como la mayoría de los inversores deberían encontrar un fondo de inversión de tarifa reducida en el que invertir, la gente con impulsos caritativos puede apoyarse en organizaciones benéficas relativamente eficientes como intermediarias a la hora de elegir entre las diversas causas y repartir entre ellas. Sin embargo, muchos de nosotros somos más propensos a la filantropía cuanto mayor es nuestro grado de implicación y cuanto más sabemos de las causas que apoyamos. Este capítulo ha explicado cómo una persona hiperracional podría aplazar indefinidamente la entrega de dinero e incluso de tiempo, y en última instancia negarse el placer de ayudar a los demás.
Si somos lo suficientemente afortunados como para gozar de seguridad en los años de nuestra jubilación, aun cuando no sabemos cuántos serán, el valor de opción de aferrarse a los recursos excesivos es cada vez menor. Es hora de pensar no solo en nuestros descendientes sino también en causas filantrópicas. Será nuestra oportunidad de dejar el mundo un poco mejor de lo que nos lo encontramos. Una salida fácil de la primera paradoja de la donación consiste en asumir que la tasa de rendimiento social de la filantropía reflexiva es mucho mayor que el rendimiento de las inversiones. A su vez, la segunda paradoja de la donación sugiere que a la hora de legar dinero a la propia familia, lo más sensato es hacerlo antes del final. Aunque en algunas situaciones puede ser inteligente reservar el dinero y pedir a un tercero que lo reparta cuando un ser querido afronte una crisis. Y en cuanto al tiempo, más que el dinero, la mayoría de las personas somos capaces de identificar causas y dedicarnos a ellas, especialmente después de jubilarnos de un empleo a tiempo completo. Los recursos extras son el tiempo, el trabajo y el entusiasmo, además o a cambio de la riqueza acumulada. La jubilación permite más tiempo para la amistad y los hobbies, y también para implicarse en tareas voluntarias para ayudar a los demás. Si el tiempo no se asigna fácilmente con el paso de los años, parte de la primera paradoja abordada aquí se desvanece. La segunda paradoja también desaparece cuando el voluntariado se dirige a la propia familia. Si Amy, una vez jubilada, ayuda a Jack a cuidar de sus hijos pequeños, es difícil que Fiona y Prince se sientan engañados. Ya sea porque regalar tiempo casi siempre se asocia a condiciones que los dos hermanos de Amy no querrían para sí, ya sea porque resulta evidente que Amy no puede simplemente ahorrar tiempo y asignarlo como si fuera una inversión. Parece que el regalo desigual del tiempo tiene menos probabilidades de generar resentimiento que un reparto no equitativo de dinero. Es evidente que las personas con la fortuna suficiente como para ser filántropos disfrutan mucho ayudando a los demás. De un mismo modo, quienes se ofrecen voluntarios por una buena causa afirman que esta actividad se cuenta entre las más satisfactorias de su experiencia vital. También deberíamos considerar los filántropos, reconociendo el valor del tiempo con el que contribuyen. Como el tiempo pasado con los nietos, la experiencia es valiosa tanto para el donante como para el beneficiario, y a menudo está libre de las paradojas de la donación, vejez y altruismo. Marta. Así se preserva todo ser mortal, no permaneciendo idéntico para siempre, como los seres divinos, sino dejando tras de sí a un nuevo ser semejante a sí mismo al envejecer y desaparecer. En el banquete de Platón, la sabia sacerdotisa Diotima ofrece al joven Sócrates un relato del altruismo y de la creatividad humana. Examina estas virtudes hasta llegar a nuestra conciencia de la mortalidad. En algún momento nos damos cuenta de que vamos a morir, por lo que intentamos dejar en el mundo algo que se parezca a nosotros, a fin de que de algún modo sigamos aquí después de la muerte. Esta estrategia requiere pensar en quiénes somos y qué representamos, aunque no lo hagamos a través de una reflexión conscientemente elaborada. Algunas personas, ella cree que las menos imaginativas, consideran que solo los niños pueden sustituirlas, por lo que se esfuerzan en tenerlos. En la antigua cultura griega, en la que el cuerpo de la mujer estaba muy devaluado, el hecho de que esta estrategia exigiera la reproducción heterosexual era, según Platón, un poderoso argumento en contra. Otros tienen aspiraciones más grandes. Algunos se centran en la educación de los jóvenes, intentando moldear las almas de acuerdo a lo que valoran. Esta estrategia es mejor, piensa, pero tiene la desventaja de exigir un contacto cara a cara, por lo que no se prolonga mucho en el tiempo. Por lo tanto, las personas más inteligentes intentan encarnar su visión en sistemas de ciencia, gobierno político o filosofía, creando estructuras que podrían sobrevivir durante mucho tiempo, como ocurre con las ideas de Platón en el presente. La clave, sin embargo, es que el mundo obtiene muchos beneficios de nuestra conciencia de la mortalidad, beneficios que no se conseguirían de otro modo. Las ideas de Diotima nos hacen plantearnos muchas preguntas escépticas. ¿Tener hijos es una forma tan inadecuada de perpetuarnos en el mundo? En líneas generales, ¿acaso su estrategia no se centra en el individuo excepcional y capaz de incorporar una visión personal distintiva en un determinado sistema integral, negándose a actividades comunitarias en las que el papel del individuo no es nada sin la contribución de los demás? Recordemos que esta misma pregunta fue planteada por Sartre a Simone de Beauvoir en mi primer artículo, aunque su conclusión de que solo las actividades comunitarias son buenos vehículos para la identidad también parecía limitada, a su manera. Por encima de todo, sin embargo, ¿dónde está el verdadero altruismo? La persona que Diotima imagina solo parece hacer el bien a los demás de forma indirecta, como resultado de un proyecto egoísta.
¿no podemos intentar algo más al envejecer? También podemos preguntar si Diotima no es parcial al mencionar únicamente los beneficios de nuestra conciencia de la mortalidad. ¿No hay algún problema que tengamos que procurar eludir? En este artículo presento algunas alternativas y las someto a reflexión. En primer lugar, distingo muchos tipos de altruismo, ubicando la propuesta de Diotima entre ellos. Luego examino los potenciales inconvenientes de nuestra conciencia de la mortalidad, entre ellos el obstáculo al altruismo que representa el miedo, que tiende a crecer con la edad y que en mi opinión es más destructivo que creativo. Aquí me detengo en Epicuro, el adversario de Platón, que afirma que el temor a la muerte es responsable de muchas de las mayores maldades de la vida. A continuación, hablo del altruismo en las relaciones personales, preguntándome cómo deben relacionarse las personas mayores con sus conocidos, a medida que pasa el tiempo. Por último, vuelvo al tema de Diotima y pregunto cómo hemos de pensar en nuestra contribución a la vida y al mundo a medida que envejecemos. Variedades de altruismo. Muchas personas hacen el bien de forma más o menos accidental, mientras se concentran en un objetivo fundamentalmente egoísta. La socióloga Kristen Monroe llama a estas personas emprendedoras. Un ejemplo típico es aquel que intenta ser rico o influyente y admite que esta es su motivación principal, pero su trabajo o sus descubrimientos tienen un efecto socialmente beneficioso. Incluso aquí hay complejidades. Algunos emprendedores vetarían cualquier actividad con probables efectos moralmente perniciosos. Algunos creen que es una gran ventaja que los efectos sean buenos. Sin embargo, el motivo primordial sigue siendo el beneficio personal. En un segundo grupo, los filántropos, podemos, como Monroe, colocar a aquellos que apoyan una o varias causas, a menudo con un aprecio sincero por su valor inherente, pero esperando también algún tipo de beneficio personal. En todas las categorías deberíamos definir el tipo de altruismo en términos del beneficio racionalmente esperado, que depende del puro azar. Este beneficio personal puede ser una buena reputación en vida, puede consistir en devolver favores a aquellos que antes nos han beneficiado. Puede ser una sensación de satisfacción personal vinculada al pensamiento de que se está obrando bien. O bien el tipo descrito por Diotima, un sucedáneo de inmortalidad. Señalemos que la inmortalidad puede adquirir diferentes formas. Para Diotima es esencial la creación real de algo valioso, pero algunos podrían desear una reputación inmortal. Los poetas suelen aludir al último motivo, aunque, como seres humanos, probablemente asumen que su obra tiene un valor inherente. Las ideas contemporáneas más influyentes sobre la conducta altruista proceden de la economía, y según las explicaciones económicas estandarizadas todo altruismo es o emprendedor o filantrópico. En todas sus variedades, estas ideas intentan explicar el altruismo como una realidad consistente con el modelo de la persona en tanto actor racionalmente egoísta y que maximiza su utilidad prevista. La utilidad prevista parece ser el verdadero objetivo del acto altruista. El acto se concibe como un medio instrumental para ese objetivo. Estas ideas han recibido contestación en el seno de la propia economía. El célebre artículo, Los tontos racionales, por ejemplo, afirmó en 1977 que estas ideas no podían explicar la conducta de personas que, por simpatía o compromiso, sacrifican su propio bienestar personal. Introducir una explicación más compleja de la motivación humana en la economía, argumenta, tendría consecuencias de gran alcance en muchos modelos económicos. Más recientemente, la investigación empírica sobre la conducta económica ha ofrecido un poderoso apoyo a la tesis de Sen. La gente realmente se comporta de forma altruista aun cuando no existe recompensa en el horizonte. ¿Qué es este otro tipo de altruismo? Monroe se centra en personas que hacen el bien a los demás aun cuando se enfrentan a la posibilidad de morir, pero también con malos resultados para su familia y su reputación. Su prueba fundamental está en quienes ayudaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Eran personas que formaban parte de una cultura que despreciaba sus actos. Se arriesgaron a morir y a perder la reputación de su familia, asumiendo un gran peligro cuando podían haber estado a salvo. Tampoco buscaban una recompensa religiosa en la otra vida. Lo hicieron, concluye Monroe, porque sentían que era lo correcto. Los resultados del estudio de Monroe cuadran con el estudio empírico más extenso dirigido por Samuel y por Lolina. Quienes arriesgan así sus vidas son individuos extraordinarios, aunque lo más extraordinario es que ellos no se perciben como especiales. Suelen repetir que sentían que era lo que tenían que hacer.
El ejemplo es valioso desde el punto de vista analítico, porque solo en estos casos extremos podemos elucidar la distinción entre los filántropos y altruistas más desinteresados, personas que hacen el bien por el valor inherente de las buenas acciones y sus beneficiarios. Sin embargo, deberíamos esperar, y así lo sugiere la literatura conductista, que el altruismo desinteresado se diera de forma más habitual, abarcando la conducta estándar de muchos padres, amigos y ciudadanos atentos. Existe, sin embargo, otra distinción. En realidad hay dos variedades de altruismo desinteresado. En el primer tipo, la persona realiza la buena acción porque es buena, es decir, es desinteresada en ese sentido, pero a la persona le sigue importando ser su protagonista. Abro mi paraguas aristotélico y digo que la persona elige actuar así como parte integral de una vida humana plena. Por lo tanto, realmente le importa fomentar la justicia social, pero tiene que ser ella quien lo haga. Quiere que sus hijos prosperen, pero han de hacerlo como resultado de sus excelentes cuidados. Este tipo de altruismo es verdaderamente desinteresado, la persona no busca reputación o satisfacción o la supervivencia póstuma, tan solo quiere realizar la buena acción. Pero quiere hacerla ella misma, no podemos describir sus actos sin atender a su ego. El segundo tipo es sutilmente diferente. La persona persigue la buena acción por sí misma, pero la preocupación por la propia implicación desaparece. Como señala el filósofo Bernard Williams, sus deseos son deseos no vinculados al ego. Según Williams, estos casos suelen surgir en las decisiones testamentarias. Una persona quiere que su hijo viva lo mejor posible y es secundario que sus propias acciones contribuyan a ese resultado. O quiere que un cuadro específico sea exhibido como conviene. Una vez más, su rol causal es secundario. Sin embargo, los casos testamentarios son ambiguos, ya que son los actos de la persona los que producen los resultados deseados. Es muy difícil distinguir el altruismo, sin ego, del altruismo desinteresado, pero, consciente del ego, e incluso de la versión filantrópica más egoísta, en la que se busca la satisfacción póstuma de un actual deseo egoísta, una inmortalidad indirecta. Pero al menos entendemos que hay una distinción y que, por ejemplo, muchos activistas medioambientales realmente quieren frenar el calentamiento global como un bien en sí mismo, aunque ellos mismos apenas puedan contribuir a ese objetivo. En resumen, tenemos 4 posibilidades. A. Una acción egoísta, realizada por motivaciones egoístas, procura el bien de los demás. B. Una acción realizada por una mezcla de objetivos egoístas y desinteresados, de la que sería razonable esperar un bien para los demás. C. Una acción realizada para los demás, o algún valor impersonal, y de la que es razonable esperar un beneficio para los otros. La persona considera importante su participación en esa acción. D. Una acción, proyecto o deseo se pone en marcha en beneficio de los demás, o de algún valor impersonal, y la persona no considera que su participación sea importante. Tanto la C, como la D, son formas sólidas de altruismo. Pero la B, la forma de altruismo elogiada por Platón, tampoco está tan mal. Las motivaciones mixtas no son algo malo si sirven para incentivar buenos proyectos que de otra forma no tendrían lugar. De hecho, la forma de Platón parece muy cercana al altruismo más puro de la posibilidad C, en la que los proyectos son elegidos porque la persona los valora y por esa razón los considera expresiones adecuadas para su vida póstuma, ignora los casos en los que la gente fomenta proyectos extravagantes y poco valiosos solo porque se sienten cercanos a ellos. Me parece que Platón tiene razón, a menudo la gente realiza conductas altruistas por la idea de dejar su huella en el mundo, y esos deseos incentivan la conducta desinteresada, aunque no esté del todo libre de ego. La influencia restrictiva del miedo. Platón sugiere que la conciencia de la mortalidad conduce fundamentalmente a buenas acciones. Aunque las personas con hijos no son sus predilectas, esas personas, situadas en la parte inferior de su consideración, siguen preocupándose por el mundo y por su futuro, y hacen algo para mejorarlo. Habla de la conciencia de la mortalidad, pero no aborda la cuestión del miedo. Sin embargo, el miedo plantea problemas para su visión radiante del modo en que la conciencia de la muerte influye en la conducta. El miedo a la muerte no era desconocido en la antigua cultura griega. Epicuro, filósofo que escribió justo después de la muerte de Platón, creía que el miedo a la muerte era el problema central de la vida humana. Llamaba a la muerte, el más aterrador de los males, y afirmaba que este temor hace que los seres humanos se sometan a la superstición religiosa, que a su vez crea incentivos para un mal comportamiento.
Su pupilo romano Lucrecio empieza su maravilloso poema de la naturaleza de las cosas con el asesinato de Ifigenia a manos de Agamenón, ordenado por los sacerdotes. La idea básica de los epicúreos es que la muerte nos aterra tanto que hemos atribuido a la religión organizada un enorme poder sobre nuestras vidas y estamos de acuerdo en hacer lo que nos pidan los sacerdotes, sin pensar por nosotros mismos. También hacemos otras cosas irracionales para evitar la muerte, argumenta Lucrecio en otro lugar de su poema. Amasamos dinero de forma mezquina, creyendo que la riqueza nos hará inmortales, pero la opulencia solo nos hace obsesivos y aún más avaros. Vamos a la guerra con otras naciones, pensando irracionalmente que la conquista del territorio nos protegerá de la muerte, pero la violencia solo provoca más violencia en un crescendo sangriento. En el clímax de esta sección del poema, Lucrecio imagina que la gente tiene la idea de utilizar tigres y leones para ayudarlos a ganar la batalla y que luego esas bestias se vuelven hacia sus amos y los devoran. Así es, el miedo a la muerte alimenta acciones inútiles y autodestructivas que resultan perniciosas para el mundo en su conjunto, no para el mundo feliz de altruismo creativo de Diotima. Respecto a la idea de lo bello, en Platón, fundamental en su concepto de creatividad, se cuenta que Epicuro dijo, he escupido sobre lo bello. ¿Quién tiene razón? Para profundizar tenemos que pensar en el miedo. Lo que Epicuro y Lucrecio sugieren es que el miedo, y especialmente el miedo a la muerte, es una pasión especialmente intensa e irracional, capaz de eclipsar el pensamiento racional y producir una conducta obsesiva e incluso extravagante. Platón simplemente no registra este problema. Tal como él lo ve, la gente está muy tranquila ante la muerte y sin duda es capaz de una planificación razonable antes de que llegue. Hemos de decir que buena parte del tiempo Platón parece tener razón, seguimos con nuestras cosas, conscientes de que somos mortales, y eso, aunque se cuece en el fondo, no nos impide hacer cosas útiles. Por otro lado, también sabemos que hay ocasiones en las que irrumpe el miedo, la enfermedad, por ejemplo, o la pérdida de un cónyuge, o incluso de un progenitor, y somos arrastrados al borde del abismo, por así decirlo. Epicuro lo comprende. Un diálogo falsamente atribuido a Platón, pero en realidad escrito por un discípulo de Epicuro, imagina a un anciano alumno de Sócrates que solía mostrarse muy sereno, tropezando con la inminente perspectiva de su propia muerte. Axíoco está destrozado y rueda por el suelo presa del dolor. Cuando Sócrates le pregunta qué ha pasado con todas las enseñanzas que aprendió de él, en realidad de Platón, Axíoco confiesa, ahora que estoy frente a esta cosa aterradora, todos los inteligentes y sutiles argumentos se escabullen y desaparecen. Epicuro se enfrenta a Platón y da en el clavo. Cuando el miedo se apodera de la mente, ésta se obstruye y la gente tiende a olvidar sus compromisos elevados y los buenos argumentos. La biología moderna lo confirma. La investigación neurocientífica de las raíces del miedo nos demuestra que es una emoción inusualmente primitiva que a menudo responde a impulsos irracionales más que al pensamiento racional. Probablemente es la única emoción que comparten todos los animales, y el miedo de una rata atrapada en una jaula no es tan diferente al miedo humano como nos gustaría imaginar, elevando a nuestra especie. Ledoux no afirma que este relato evolutivo nos proporcione un relato completo de los roles que el miedo interpreta en la vida humana. En muchos casos, el miedo tiene una mediación cognitiva y está impulsado por peligros en los que aprendemos a creer o en los que pensamos seriamente, razón por la que Aristóteles le dedica tanta atención en la retórica, dando instrucciones a los oradores para estimularlo o erradicarlo. Sin embargo, especialmente en el contexto de la muerte y el dolor, el primitivo egocentrismo del miedo ocupa un papel principal. Las descripciones de las batallas suelen llamar la atención sobre la forma en que el peligro limita la percepción de los soldados, haciéndolos muy conscientes de sus propios cuerpos y del entorno inmediato, y de poco más. En semejante estado mental, la moralidad es puesta a prueba, razón por la que los soldados son entrenados obsesivamente en el deber de rescatar a sus compañeros, e identificar su propio cuerpo con el de ellos, su identidad con la unidad en su conjunto. El hecho de que este entrenamiento funcione a menudo no significa que el miedo no constituya una amenaza para el altruismo, el mismo hecho de que sea necesario demuestra el inmenso peligro creado por el miedo. Cuando no se da este riguroso entrenamiento, el miedo suele producir un solipsismo absoluto. El filósofo Adam Smith introduce cierta viveza en esta cuestión imaginando a un europeo generoso que oye hablar de un terremoto en China. Al principio se siente mal y lamenta el sufrimiento de la gente.
probablemente estaría dispuesto a hacer una donación a una organización benéfica en Internet, si esta opción estuviera disponible en aquel entonces. A continuación, imagina Smith, el hombre se entera de que al día siguiente le amputarán un dedo. Inmediatamente todos sus sentimientos humanitarios y generosos se desvanecen. No puede conciliar el sueño. Y, la destrucción de esa inmensa multitud parece algo mucho menos interesante que su propia desgracia insignificante. El miedo limita la mente afianzándola en las preocupaciones del ego. Como la novelista R. S. Murdoch escribió en El Príncipe Negro, la ansiedad es lo que mejor define al animal humano. Afortunados aquellos lo suficientemente conscientes de este problema como para esforzarse por atenuar esta preocupación. Tenemos dos visiones del miedo a la muerte. Platón dice que es el responsable de la guía moral y que en general hace que la gente invierta su energía en mejorar el mundo del futuro. Epicuro afirma que es mucho más primitivo e ingobernable, oscurece la lucidez e induce a la gente a perpetrar actos destructivos contra otros en la errónea creencia de que de algún modo triunfarán sobre la muerte. Los dos parecen tener razón parte del tiempo. Platón tiene razón al creer que las personas hacen cosas buenas en la búsqueda de un sucedáneo de inmortalidad, pero subestima el poder paralizador y desorientador del miedo, que Epicuro comprende perfectamente. Epicuro tiene razón respecto al peligro del miedo, aunque se limita a ignorar la posibilidad de ejemplos más felices. ¿Cómo fomentar el altruismo platónico y desaconsejar la destrucción epicúrea? Una vía poco prometedora es la elegida por el propio Epicuro. Cree que si la gente comprende que la persona desaparece tras la muerte y no regresa jamás, el miedo a la muerte simplemente desaparecerá, por lo que dedica buena parte de su tiempo a argumentos físicos y cosmológicos que supuestamente demuestran este punto. Aunque es un profundo psicólogo en muchos aspectos, en este punto no logra comprender lo que la gente teme en realidad, a pesar de todos sus sutiles argumentos metafísicos. Mi examen del altruismo en el campo de batalla sugiere una mejor dirección. Es evidentemente posible acostumbrar a las personas a una conducta altruista, de modo que ignoren el impulso del terror y traten bien a sus compañeros. En toda época y lugar, producir este tipo de compromiso y esta cohesión ha sido uno de los objetivos principales de toda empresa militar exitosa. Podríamos generalizar esta cuestión pensando en el tipo de adaptación a la virtud que se aplica a lo largo de toda la vida. Si la gente es educada para honrar ciertos objetivos e ideales, para amar a los demás y abrazar las buenas causas, y si esos compromisos están muy arraigados en ellos en virtud de la educación, la adaptación y el amor paterno, entonces la virtud podrá superar al terror, produciendo resultados más platónicos que epicúreos. Esta estrategia es una mala noticia para los ancianos, plantea que es demasiado tarde. O eres una buena persona o no lo eres, y las semillas de un buen o un mal carácter se sembraron mucho antes. Sin embargo, la idea que los antiguos griegos tenían del carácter exagera la dimensión de nuestra inmovilidad psicológica. Cierta perspectiva cristiana exagera en la otra dirección, sugiriendo que siempre es posible empezar de nuevo y ser alguien distinto. Pero otras opiniones cristianas más sutiles, junto a las que aportan otras religiones, no representan este nuevo compromiso como un proceso fácil. Sugieren un esfuerzo paciente para desligarse del egocentrismo y la avaricia, que puede exigir una atención y meditación constante. Por lo tanto, si la gente mayor quiere estar lista para el terror cuando éste se manifiesta, este es el tipo de tarea interna que deberían emprender. Una estrategia complementaria es el compromiso previo. Odiseo pidió que lo ataran al mástil para oír el canto de las sirenas y no estrellar el barco contra las rocas. Los economistas han generalizado este caso y creado la categoría de los compromisos previos, formas de obligarnos a hacer cosas que no queremos hacer en el momento. Disponer de cierta cantidad automáticamente deducida del sueldo para una cuenta de pensiones es un ejemplo típico. En el momento podemos consumir impulsivamente, pero si resulta difícil cambiar de estrategia, la mantendremos. Un ejemplo central de compromiso previo es, evidentemente, hacer testamento. Los testamentos siempre son algo bueno, porque los intestados suelen ser desventajosos para las personas que uno quiere, pero son una forma de asegurarse de que prevalecen nuestros valores y compromisos, que difícilmente encallarán por un terror momentáneo. Los testamentos se pueden cambiar, pero eso exige trabajo, por lo que son una manera de verse secuestrados por el momento. Sin embargo, es evidente que los testamentos pueden favorecer buenas y malas causas. Pueden recompensar a los familiares de forma justa o injusta. Pueden resultar de la deliberación minuciosa o encarnar resentimientos y rencores acumulados durante toda una vida.
Así pues, no conseguiremos mucho con esta estrategia a menos que tengamos mucho que decir sobre el modo en que intentamos afrontar el futuro, formando buenos hábitos y reforzando compromisos éticos, tanto en nuestro círculo íntimo como en el mundo. Altruismo y relaciones estrechas. El altruismo en las relaciones estrechas implica no ser manipulador, no utilizar a la gente como meros medios, sino intentar considerarlos y beneficiarlos como personas cuyo bienestar tiene una importancia intrínseca. Evidentemente, esta es una buena manera de tratar a la gente a cualquier edad. ¿Qué hay de especial en hacerse mayor para que este tipo de altruismo suponga un problema? Cuando las personas envejecen, mantienen su necesidad de amar a los amigos y familiares, a medida que pasa el tiempo pueden llegar a una dependencia asimétrica de los demás. Aunque los ancianos no caigan en el estado de terror egocéntrico anteriormente descrito, se preocupan como resultado de las irritaciones cotidianas, los achaques, las dificultades de movilidad, el temor a no ser competentes. Pueden tornarse irritables y difíciles, también pueden temer no ser aceptados porque ya no son lo que solían ser. Y el mismo hecho de necesitar la ayuda de los demás a menudo se percibe como una pérdida de iniciativa y de identidad. Hasta cierto punto, estas preocupaciones pueden abordarse fomentando la movilidad y la independencia a través de una política pública inteligente. Las relaciones familiares son más fáciles gracias a intervenciones políticas sensibles, un transporte público bueno y desarrollado, atención en el hogar, que posibiliten que los ancianos no pidan muchos cuidados a sus familias. En cierta medida, los centros de trabajo tienen que adaptarse para permitir horarios más flexibles a los trabajadores que tienen la responsabilidad de atender a una persona mayor, eliminando el estrés por ese lado. Pero hay mucho que considerar sobre las propias relaciones y el tipo de virtud que hace posible que los adultos ancianos sean generosos y desinteresados con sus seres queridos. Al pensar en el altruismo aplicado a este ámbito, tenemos las mismas 4 posibilidades que he identificado en mi examen general del altruismo. A. Una persona mayor puede tratar bien a los seres queridos por una finalidad egoísta, por ejemplo, para manipularlos y que le ofrezcan más cuidados y atenciones. Esto, como he dicho, no es verdadero altruismo, y no lo analizaré más en detalle. B. Luego están las personas mayores que, como las parejas casadas de Platón, se centran fundamentalmente en dejar huella en el mundo a través de sus hijos y nietos, y al servicio de esta inmortalidad fomentan el bienestar de estos. Por último, aparecen mis 2 tipos de altruismo puro. Como mi tema tiene que ver con formar hábitos para una buena conducta en la interacción con los seres queridos, me centraré en el tipo C. Las personas mayores tratan a sus seres queridos bien porque están comprometidas con el valor de esa forma de actuar y porque aman a las personas por sí mismas. El altruismo es en parte económico y tengo poco que añadir a lo expuesto por Saúl en este sentido. Pero también está la cuestión más terrenal de fomentar la felicidad de los seres queridos. ¿Qué rasgos o hábitos lo hacen posible? Lo primero que habría que decir es que uno debería prepararse para la pérdida de control antes de que suceda, y no emular al rey Lear, adicto a controlarlo todo y a todos, como hemos visto en el capítulo 1. La interdependencia es un aspecto de toda vida humana y suele ser deliciosa. Al valorarla y aprender a disfrutarla, la gente se prepara para la mayor dependencia que surge con la edad. En segundo lugar, las personas mayores también deberían centrarse en el autocontrol emocional. La honestidad es valiosa, pero no significa expresar cualquier miedo, queja o irritación. Nuestra cultura, adicta a la confesión, en cierto sentido ha olvidado la obviedad de que la expresión de las propias emociones dista mucho de ser neutral. Plantea exigencias a los demás. El altruismo hacia los demás implica ahorrarles buena parte de las emociones negativas que uno experimenta. Las personas que no muestran todas sus emociones se perciben como frías en la cultura americana, como si no tuvieran sentimientos profundos o no fueran vulnerables a la necesidad, el anhelo y el temor. Sin embargo, a menudo el amor más profundo es el amor que no se proclama a sí mismo o no pide nada a cambio de su expresión. La reserva es la gracia. En tercer lugar, intentar comprender la perspectiva de los seres queridos es tan importante aquí como en el resto de la vida, pero puede ser especialmente difícil al envejecer debido a la influencia restrictiva de la ansiedad, que puede anclarnos a nuestra propia visión de las cosas. Intentar recordar qué sienten y desean los hijos, nietos y los amigos más jóvenes y más viejos es un ejercicio que habría que hacer todos los días. Escribir un diario, no de los propios sentimientos, sino de los ajenos, puede ser de ayuda, pero rara vez se hace, y los blogs y los cuadernos optan por centrarse en el ego.
Es un cliché decir que podemos ver el vaso medio vacío o medio lleno, pero esta vieja idea es cierta y ofrece una guía útil. Todos conocemos a personas, mayores o no, que encuentran tristeza o razones para quejarse en todo lo que las rodea. Siempre están infelices y alejan a la gente. Es mucho mejor acostumbrarse a ver el lado positivo. Pero es más difícil a medida que envejecemos, ya que suceden cosas realmente malas, como la enfermedad, el dolor y la perspectiva de la muerte, con las que hay que luchar. Aún así, centrarse en lo bueno es un medio eficaz de ser más feliz y hacer que los demás sean más felices. Quizá la mayor baza cuando se envejece es el sentido del humor. Aquí no nos ayudan ni Platón ni Epicuro. Quizá creamos que es algo que no puede ser cultivado, pero se puede y se debe cultivar a lo largo de toda la vida, habituándonos a considerar el lado absurdo o cómico de los acontecimientos y encontrando elementos deliciosamente hilarantes que de otro modo parecerían difíciles, desagradables o sombríos. Refinar nuestra propia sensación del ridículo a través de las películas, la televisión y las novelas es una gran preparación para la tragicomedia de la vida, como sobrevivimos en el futuro del mundo. El altruismo, sin embargo, no solo tiene que ver con cómo tratamos a quienes amamos. Como sabiamente señala Platón, queremos simplificarnos de algún modo en el futuro del mundo, dejar cierta huella, que nuestra vida marque cierta diferencia. Es un tema perpetuo en la filosofía y normalmente se ha tratado de forma deficiente. Concretamente, desde Platón a Simone de Beauvoir, cuyas opiniones discuto en el capítulo 1, los filósofos tienden a ser elitistas y conciben esta huella en el mundo como la contribución creativa realizada por un individuo excepcional. En otras palabras, solo unas pocas personas pueden ser altruistas. Beauvoir llega a concluir que por esta razón solo un limitado grupo de elegidos supera el horror y la desesperación de la vejez. Se trata de una concepción muy estrecha y parcial de la contribución que podemos hacer al futuro. Muchas contribuciones son colectivas, formamos parte de un movimiento o empresa que con el tiempo cosecha sus frutos. El movimiento en defensa del medio ambiente o en pro de los animales, el movimiento por los derechos civiles, un ejército que combate en una guerra justa, una organización artística o religiosa. Estos y otros esfuerzos colectivos son formas de trabajar para el futuro en las que personas anónimas realizan una contribución valiosa. Algunas contribuciones excelentes, como los escritos de Platón, son obras individuales, pero muchas otras se asemejan más a una catedral medieval, construida a lo largo de los años con la suma de contribuciones de muchas personas. Por otra parte, como señalé en el capítulo 1, la postura de Beauvoir o Platón menosprecia equivocadamente la contribución que los no filósofos pueden aportar al futuro del mundo, teniendo y criando a sus hijos, enseñando a los niños o a estudiantes de más edad, ayudando a sus compañeros de trabajo, etc. Podemos practicar un genuino altruismo fomentando el bien de los demás como un bien en sí mismo de muchas formas, tal como nos sugiera el talento y las circunstancias de cada cual. Esto se aplica a la vejez y a cualquier etapa anterior de la vida. Lo más notable es que esta postura descuida o desprecia el valor de la actividad económica. Estoy segura de que Platón y Beauvoir, por razones diferentes, elitismo griego en un caso, marxismo en el otro, creen que hacer dinero es mundano y trivial. Pero es evidente que se equivocan. Ninguna nación, causa u organización pueden florecer sin actividad económica. Oskar Schindler salvó a más judíos dirigiendo un negocio y sobornando a los oficiales nazis que otros con su buena voluntad y sus piadosos esfuerzos. No deja de sorprender el arrebatado entusiasmo actual que nuestra nación vive por la figura de Alexander Hamilton, cuyo credo era que una buena causa necesitaba un fuerte sistema financiero y un banco centralizado. Hamilton tenía razón, y las personas que ayudaron a crear la estructura económica de Estados Unidos, o que trabajan en su seno, merecen un gran reconocimiento. Algunas de estas personas son emprendedoras con el beneficio individual como objetivo, su contribución a los demás es una consecuencia indirecta. Pero es obviamente posible practicar la actividad económica como una forma de verdadero altruismo. Alguien puede centrarse en el modo en que un producto, negocio o innovación mejora el mundo, una forma de altruismo platónico. O centrarse en el bien de los empleados, como hizo Schindler, o en el bien de los compañeros de trabajo si uno no es el jefe, y considerar un negocio decente y bien gestionado, que trata a la gente con dignidad y que también contribuye al crecimiento económico, como una forma de contribuir positivamente al mundo. Estos pensamientos rara vez aparecen en la filosofía, que rechaza a quien hace dinero como a una persona mezquina. Por esta razón los filósofos del pasado tuvieron una imagen muy incompleta del altruismo.
El altruismo siempre es un reto difícil, ya que los seres humanos son fundamentalmente egoístas y se acercan a los demás, ya desde la infancia, como medio para satisfacer sus necesidades. Cuando los niños crecen, y si son amados y bien educados, aprenden a amar a los demás como un fin en sí mismo. Si su educación es realmente buena, aprenden a preocuparse por las personas que están más allá de su inmediato círculo familiar y de amistades, y por causas generales, formando una amplia gama de compromisos valiosos. Sin embargo, la vejez nos arriesga a llevarnos a una segunda infancia, en la que las imperativas demandas del ego y las inmediatas necesidades corporales se interponen en el camino de los buenos hábitos adquiridos, desconectándonos de un mundo de valores más amplios. Todos tenemos que ser conscientes de este riesgo moral a fin de luchar contra él, preferiblemente con elegancia, humor y humildad. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.